Hola, 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 May People. Sean todos bienvenidos a Con Propósito, este espacio creado especialmente para ti. Un espacio lleno de inspiración, de amor y de fe. Recuerda, yo soy May y te agradezco por entrar en mi mundo. Aquí encontrarás cada semana mis historias, testimonios, también entrevistas de personas creyentes en Dios, sin tanta religiosidad, pero con una verdadera relación con Papito Dios. Y además de eso, con un corazón dispuesto y entregado a Él. Así que welcome to el mundo de May. Hola, hola, hola mis compropósitos. Sean todos bienvenidos al podcast del día de hoy. Y el mensaje de hoy lo escribí el sábado 21 de enero. Este mensaje me encanta porque me recuerda, me revive un momento histórico en mi vida. Y yo lo titulé así: siempre puede ser peor. Esto fue más o menos hacia las 4 de la tarde. Yo venía manejando de un estado a otro. Iba pasando por Denver, Colorado, y había mucho hielo, mucha nieve. El asunto es que yo me pasé en una de las intersecciones principales, lo cual arrojó como resultado que yo tuviera que hacer un retorno larguísimo. Y eso me ocasionó, obviamente, además de más cansancio, pérdida de tiempo, de gasolina, pues bueno, eso me confrontó y me dio como de cierta manera un poco de mal genio. Pero cuando me voy camino a hacer ese retorno, me doy cuenta en medio de que me estoy devolviendo que en gran parte de ese viaje, que de una manera hasta yo le había pedido a papá porque yo iba a recibir una bendición grandísima que recibí, yo en medio de esa manejada yo me iba a ir quejando y yo no me había dado cuenta. Y aunque al principio estaba como súper emocionada por ver la nieve y todo, llegó un momento en donde empecé a decir, ya no quiero más ver nieve, simplemente quiero salir de esto, porque hacía mucho frío, porque ya estaba cansada, porque fueron muchas horas manejando. Y yo no estaba realmente agradeciendo eso que yo estaba viviendo o viendo en el momento. Y yo me pasé, fue básicamente por estar con mis dilemas mentales. Así que eso me distrajo y entonces después encima molesta, ¿verdad? Pero justo cuando voy haciendo ese retorno para devolverme, yo recuerdo como si fuera hoy esta imagen, el puente, el primer puente en donde se supone yo iba a hacer el retorno y era un puente subterráneo, o sea, por abajo, estaba completamente lleno de nieve. Así que yo veo esa nieve y yo digo, no, ni se me ocurra pasar el carro por allí porque ahí sí que me quedo. Entonces me tocó por un ladito pasar de largo e ir a buscar el siguiente retorno. En ese momento fue cuando sentí la voz de Dios, porque yo me quedé en silencio como, Dios mío, ¿qué más puede ser? Siento como papá me dice, si ves que puede ser peor. Y me encanta porque yo venía quejándome después que yo fui la que le pedí el paseo o esa manejada. Papá, tomo la decisión, voy súper emocionada, pero ya después al mitad del camino era como, ya no quiero más. Entonces me pasé y estaba molesta, pero para agrandar la situación no podía ni siquiera devolverme en el primer retorno. Así que papá siempre sale con esas frases que sí o sí yo no puedo dejar escapar. Si ves que puede ser peor. Y esto fue una invitación a darme cuenta de que cada vez que nos quejamos, y los incluyo porque sé que no soy la única que se queja, puede haber un panorama más fuerte. Que la vida, que el enemigo, que incluso Dios, ante tantas circunstancias que vivimos, Él quiere que aprendamos a no quejarnos. Cuando pasé por el segundo retorno y ya voy como devolviéndome, había, señores, un trancón de camiones y nuevamente intenté como exasperarme. Pero igual tuve que mantener la calma, o literalmente ya me iba a bajar de ese carro, a patearlo, a llorar. Ya estaba que yo no podía más.
Yo tenía tanta frustración, tanto enojo, tanta impotencia, que yo lo único que quería era llegar al hotel. Ese ya era sábado en la tarde y yo quería llegar sábado en la tarde, más tardar nochecita para el domingo ir a recibir una bendición, que fue recibir un don que Dios me dio. Y yo soy May, te lo dije o no, mi vida. Dios me tenía separada una sorpresa, una petición, una oración que yo había hecho por mucho tiempo, y era que yo quería conocer al pastor Juan Carlos Harrigan, y efectivamente estuve en su iglesia y ese día fui ungida con el don de sanidad, pero el enemigo había tejido una serie de artimañas para que yo no llegara. Esa tarde, entre que manejaba entre Denver llegando a Kansas, me paró la policía 2 veces, me hicieron un ticket, las llantas estaban casi completamente desinfladas a 20, como no sé cómo se dice así, a 20. El carro no me quería encender, me quedé en la mitad de la nada sin el carro, con el carro sin poderlo encender. Dios usó a una mujer para que ella me diera corriente, para que ella me diera aire para las llantas. En medio de la nada ella tenía las 2 máquinas. Díganme ustedes si no es papá. O sea, habían sido una serie de situaciones que, claro, ya yo estaba como al límite del trancón de esos carros, el pasarme, el no poder pasar por el hielo. O sea, en medio de la nada encontrar personas que me dieran corriente, cable, eso solamente lo podía hacer papá, pero claro, el enemigo seguía allí tejiendo esas artimañas. Así que cuando estaba llegando a mi primera parada, antes de llegar ¿cómo se llama? A Denver, perdón, a Kansas, yo tuve varias visiones. Y tuve 2 visiones que recuerdo muchísimo. Una fue con mi mamá, y mi mamá estaba llorando. Yo la pude sentir llorando. Yo no pude en ese recorrido, en ese viaje tan inolvidable de mi vida, evitar llorar y llorar. Pero yo lloraba como no tienen idea. Y yo le decía a mi mamá que todo estaría bien, que todo lo que su hija estaba pasando era por una causa mayor. Yo le decía a Dios: papá, dile a mi mamá que yo estoy bien. Dile que es por una causa mayor. Dile que esté orgullosa de mí, porque su hija ha salido tan guerrera como ella, y que si yo me podía mantener en pie ante estas duras pruebas era gracias a mi mamá, porque el viaje, aparte de tener el sentido de ir a recibir esa bendición que fue de ser ungida con el don de sanidad, era el comienzo de una nueva fase en todo este testimonio. Era devolverme de un estado a otro. Cuando Dios tenía un plan y el plan cambió, pues era reempezar, ¿verdad? Y aunque el enemigo intentó de todas las maneras posibles encansarme para que yo no recibiera esa bendición, papá ya lo tenía escrito. Como fuera, yo iba a llegar a esa iglesia en Kansas, y efectivamente solo logré dormir 2 horas, porque entre el tráfico, la nieve, todo, yo llegué al hotel hacia las 4 de la mañana. Mientras que me hice el check-in, el hotel ya me habían cancelado la reservación. Mientras me dormí, me cambié casi a las, 5 y pico, hasta las 7. Dormí 2 horas en conclusión. Y fue cuando allí comprendí, después de ese viaje tan extenuante, que lo que el enemigo no puede hacer, o el enemigo solo puede hacer lo que Dios le da permiso, porque esas pruebas por las que pasamos, papá las permite para probarnos, pero Él siempre va a tener un plan que viene después de esas duras pruebas. Va a ser como ese aliciente, como ese bálsamo. Efectivamente, aunque yo solo dormí 2 horas, yo llegué a esa iglesia casi temblando, yo casi me desmayé. Me ungieron, el pastor me dio un recuerdo, tengo que contar esto.
me dio un golpe fuertísimo en mi cabeza que yo no entendía. Yo, pero me está ungiendo, me quieres desbaratar la cabeza. Porque me dio un golpe tan grande que yo ahí sí la debilidad que tenía del viaje, de no haber comido, o sea, ahí sí ya yo quedé así temblando de recoger con cucharita. Pero efectivamente a lo largo de ese viaje yo comprendí que todo podía ser peor. Y este viaje me sirvió muchísimo para sí o sí aprender a no estarme quejando tanto. Así que al día de hoy te digo, comprende que siempre puede ser peor. Que detrás de cada situación que tú creas que, ay, no, porque a mí, no sé qué, ay, puede venir algo peor. Así que no te quejes tanto. Sí que te lo dice una ex quejona en potencia. Recuerda, yo soy May y esto es Con Propósito. Nos vemos en nuestro próximo episodio.